Yo nunca había visto algo similar que un entrenador que estuvo vinculado de alguna manera a una institución, les cogiera tanto asco como seguramente algunos entrenadores que han salido del Palanca Fútbol Club. Hoy vamos a repasar uno de esos casos como es el de Ernesto Valverde, que me parece brutal las declaraciones de Valverde, quien se enfrenta el día de hoy al Palancas por la Copa del Rey. Un partido que, bueno, va a estar bastante interesante en muchos aspectos, que seguramente lo comentaremos en el otro canal. Así que nada, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque les aseguro que viene cargadito. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes, muchachos, que me han parecido a mí y seguramente a muchos de ustedes también. Así que vamos a arrancar ya mismo porque no me quiero enredar muchísimo más y la verdad es que venimos bastante cargados. Quiero que empecemos viendo lo de Real Madrid Televisión, que ha vuelto a cargar con el tema del CTA y de los árbitros. Y bueno, como se ha formado tanto revuelo, pues el club o la televisión del club ha querido colocar en su sitio todo aquel que está diciendo que el Real Madrid ha salido beneficiado de todo esto. Entonces vamos a pasarnos a la pantalla como siempre hacemos y vamos a ver el video que ha montado esta vez Real Madrid Televisión, que como siempre nunca nos deja a pie. Así que vamos a dar play. Era el primer partido de Francisco Hernández Maeso con el Real Madrid y sus graves errores casi le cuestan el triunfo al conjunto madridista. En las 3 jugadas clave del partido cometió 3 fallos claros que tuvo que corregir el VAR para que se hiciera justicia. Pero el partido tuvo mucho más, sobre todo con faltas no pitadas por Hernández Maeso y con amarillas que no enseñó al Almería. Minuto 6 y primer error. Dura falta a Rodrigo que pita, pero no enseña la amarilla. En el 12, segundo error. Robertone se olvida del balón para chocar con Bellingham e impedir que el inglés ayude a defender. En el 19 no muestra la amarilla por esta falta en la que el delantero almeriense golpea con el brazo en la cara de Nacho. 2 minutos después, otra falta no pitada sobre Vinicius. El empujón es claro, pero nada. Otra dura entrada de amarilla a Bellingham, en la que esta yo creo que fue la más bestia porque creo que es la que termina Bellingham con unos puntos de sangre que se ven ¿cómo se llama esto? En el tobillo del inglés. Creo que esta es, vamos a ver. Quiera, pito falta. El jugador del Almería le clava los tacos en el tobillo al inglés, pero nada. Así quedó el tobillo del madridista tras esa peligrosa acción. Fíjense que no es cuenta, ahí se ven los puntos de sangre de la rotura que le hizo en la piel con los tacos del botín. La primera parte terminó con este empujón a Rüdiger en una falta en la que el colegiado no pitó absolutamente nada. Minuto 52. Esta imagen que ha clarificado, esta creo que es el chiringo, se ve demasiado claro y evidente cómo le termina pegando el balón en la mano al futbolista de la Almería, que bueno. Con 0-2 en el marcador y con el Real Madrid buscando la remontada, Kaiki toca el balón claramente con la mano tras el centro de Fran García. Hernández Maeso no pita penalti, de hecho pita saque de puerta. Ante este grave error, el VAR entra para corregir la decisión del colegiado principal. Pero si no hubiera sido por el aviso del VAR, el Real Madrid no hubiera podido recortar distancias en este momento crucial. En el minuto 60 con 1-2, otro grave error. Lopi inicia el contragolpe con este manotazo en la cara a Bellingham. A pesar de estar a pocos metros de la acción, Hernández Maeso no pita la clara falta. Finalmente acabó anulando el gol al Almería, por falta en el inicio de la jugada. Pero es increíble que estando tan cerca, no viera el claro manotazo del jugador almeriense al inglés. Y tan solo 6 minutos después. Es increíble que hay mucha gente que está diciendo que eso no es falta sobre Bellingham porque el futbolista del Almería no está disputándole el balón. Quiere decir que ya el futbolista del Almería tenía la posesión del balón y no era necesario que le cometiera la falta, pero es que no tenía el balón, pero le limita a Bellingham a defender el contragolpe que finalmente termina en un gol. Es que es increíble lo de esta gente, de verdad. Pues Vinicius marca el empate a 2, rematando claramente con el hombro. Pues Hernández Maeso anula el gol por mano del brasileño. De nuevo el VAR tuvo que intervenir por tercera vez para avisar a Hernández Maeso de que el remate de Vini era con el hombro. Minuto 74, durísima entrada de Pozo a Bellingham, que tan solo se quedó en amarilla y que pudo lesionar al inglés. En el 90, otro manotazo en la cara de Bellingham, que se queda sin el castigo de la Increíble esto, de verdad. tarjeta amarilla. Ya en el descuento en esta falta sobre Camavinga, Hernández Maeso no muestra la amarilla.
Sin embargo, 3 minutos después, esta falta de Camavinga sí que fue amarilla. Y para terminar, en esta dura agresión de Chumi a Ceballos, tampoco mostró la tarjeta roja. El árbitro está al lado de la acción y aún así dice que sigan. Vemos cómo el jugador rojiblanco. Lo que queda claro es que cuando se corrigen los errores que han perjudicado al Real Madrid, llega lo más increíble de todo: criticar los aciertos del VAR para manchar la victoria del Real Madrid. Me parece brillante y demoledor que el Real Madrid Televisión siga en este plan de seguir haciendo estos videos. Me parece interesante. Obviamente, gente, ¿no? Que en Real Madrid Televisión solamente se dice lo que favorece al Real Madrid. ¿Qué tal? Obviamente, si el Madrid tiene toda la prensa en contra, imagínate como que la misma prensa o la misma televisión del club se ponga a decir que estupideces, que me parece increíble lo estúpidos que pueden llegar a ser estos señores. Pero para que vean que no es mentira, les quiero colocar este pedacito de video, que lo escuchemos y lo analizamos en breve. Sobre el perjudicado o beneficiado, ¿podías percibir en Argentina claro lo que era? Sí. ¿Quién era el gran beneficiado? Históricamente el Real Madrid. Por favor, de verdad. Totalmente, bravo. En Argentina. Messi. ¿Qué van a decir si está Messi? No, ¿qué tiene que ver Messi? No empecemos. Alguien objetivo, desde fuera. Empecemos con Messi. No, Silencio. Adelante, Mati. No, es más, el domingo, con todo lo que había pasado, recibía llamados de colegas, de periodistas, amigos, pero sí, preguntándome qué pasó. Otra vez lo mismo. Siempre lo mismo con el Madrid. Tú confirmabas que era otra vez lo mismo. Bueno, yo confirmé lo que vi, que para mí el Madrid fue favorecido por los fallos de Hernández. Yo una pregunta. Desde Argentina, Matías. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Imagínense ustedes tener que escuchar que este señor, que además es argentino también, está diciendo que en Argentina piensan que el Real Madrid roba prácticamente, que el Real Madrid está favorecido por los árbitros. Me parece increíble luego de la patraña que nos acaban de meter con el tema del Mundial. Es que me parece una de las cosas más absurdas que he escuchado en mi vida. Perdonen que me estoy quitando los zapaticos. Y por eso les digo, es una cosa de loco. Es una cosa y sin precedentes que como que está esta gente de Argentina para hablar de robos, ¿no? Una cosa impresionante. Pero es como les estábamos comentando. Por eso Real Madrid Televisión tiene que seguir haciendo este tipo de videos para seguir desmontando absolutamente todo el relato que esta gente está inundando las redes sociales. Quiero que escuchemos este clip que también me pareció bestial y no sé ni qué decir honestamente, pero escuchémoslo. Jota, de las 3 competiciones ahora que está vivo el Barça, ¿cuántas crees que se van a ganar? Y te lo digo sinceramente, la gente, tú me vas a decir, Jota, estás loco, Jota, no sé qué. Yo creo que el Barça, después de lo que ha sucedido esta semana, creo que ha habido un clic mental en esa plantilla, en ese vestuario, y le veo con opciones absolutamente a todo. Uno, a la Liga. Si nos dejan, si nos lo permiten, creo que se va a competir. La Copa del Rey, somos el rey de copas, creo que la podemos ganar. Y creo que estando bien en Liga, estando bien en Copa del Rey, si tenemos unos sorteos más o menos que nos favorezcan en Champions, creo que el equipo mentalmente y futbolísticamente, ¿por qué no? Sí. Increíble, pero cierto. Es que es una cosa absurda y lo que me parece más increíble es que hace semanas este mismo hombre estaba diciendo eso. O sea, como 48 horas antes de lo que sucedió en la final de la Supercopa, este hombre dijo esto: el Madrid va a caer y el Barça va a empezar a crecer futbolísticamente, y ya sabemos cómo terminó todo esto. Es que me parece brillante, lo he guardado en la colección porque estoy seguro de que lo voy a utilizar bien pronto. Volvemos a la pantalla esta vez para escuchar a Ferreras, que creo que es una de las personas que más ha estado ahí siendo incisivo con el tema de Enríquez Negreira, y me parece a mí importante que se le escuche esta vez a este caballero hablando un poco de lo que ha dicho el Javier hace realmente bien poco sobre el Almería Real Madrid. La polémica está en Barcelona. La polémica está en Barcelona porque es el Barcelona el que le pagó al número 2 de los árbitros durante 20 años y a su hijo durante 20 años. ¿Qué es más grave, Xavi? ¿Qué es más grave? ¿Lo ocurrido en un partido con el VAR en 3 decisiones de los colegiados, acertada o equivocadamente? ¿O que el FC Barcelona durante 20 años soborne, compre y pague 8 millones de euros al número 2 del arbitraje, al tipo que mandaba y a su hijo? ¿O que jugadores del Barça contraten al hijo de Negreira? ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave?
Bueno, no sé si Xavi le va a contestar a Ferreras, evidentemente no, porque no le conviene bajo ninguna circunstancia, pero Ferreras ha entendido perfectamente que esto se trata de una patada hacia adelante del Palancas, un desespero absoluto en el que está esta gente involucrada. Y efectivamente por eso me parece bastante interesante lo que comenta Ferreras. Ojalá Xavi pues escuche estas declaraciones de Ferreras y le responda, porque bueno, da la sensación de que esta gente, después de lo del hígado de Avidal, después del escándalo que hubo en las inferiores con menores, después de muchas cosas que han estado sucediendo, pagos a Negreira incluidos, da la sensación de que estamos empatados, estamos igualados, porque el Real Madrid metió un gol de Vinicius con el hombro. Es que es una cosa increíble. Y bueno, ojalá Xavi responda qué le parece más grave, porque eso me gustaría escucharlo. Evidentemente lo que va a decir no nos va a parecer a nosotros nada coherente, pero es interesante y sería interesante escucharlo. Cerramos este video con la opinión de Ernesto Valverde sobre el tema de la polémica fake que se ha inventado esta gente, y me parece bestial lo que dice Ernesto Valverde. Mira, muchas veces las cuestiones que ocurren con respecto al Real Madrid, con el Barcelona y todo esto, parece que son para consumo entre ellos. Tal como el Madrid, si le beneficia al Madrid parece que es contra el Barcelona, si le beneficia al Barcelona contra el Madrid, o sea, pero al resto no nos afecta demasiado. De hecho, yo creo que al Girona no le está afectando nada, porque va el primero y además jugando de cine. Además tengo la sensación de que es el que no se preocupa mucho por los árbitros, pero se preocupa por el juego y lo hace muy bien. Así que yo creo que esa es la clave. Brutal, brutal, y teniendo en cuenta que lo dice en la previa del partido del Athletic Club versus el Negreira Fútbol Club, me parece bestial, y es exactamente lo que les estaba diciendo. Es un mensaje tal vez un poco ridículo en muchos aspectos, y teniendo en cuenta que bueno, el Palancas estuvo pagando a ya sabemos quién durante cuánto tiempo, pero me parece que es realmente brillante, porque es exactamente lo que yo les estoy diciendo. Según esta gente, al Girona no le van a dejar ganar la liga, es lo que estamos escuchando en las últimas semanas, pero el Girona no ha estado absolutamente nada preocupado. Incluso el propio Michel ha dicho básicamente que le da cero relevancia a esto y que no cree en mano negra y un montón de cosas, y es exactamente lo que estaba pensando. Es la diferencia entre Michel y Ernesto Valverde contra el patán de Xavi Hernández, que dice básicamente que él no le están dejando ganar porque no sé qué con no sé cuál. Es que me parece increíble. Entre muchas cosas que hemos escuchado de Xavi, creo que es de las cosas más lamentables que le hemos escuchado decir, y obviamente le ha venido como anillo al dedo para tapar su mediocridad como entrenador, y que ha quedado evidenciado siempre desde que está ahí al mando del Palanca Fútbol Club. Pero bueno, muy bien por Ernesto Valverde. Yo espero saber sus opiniones respecto a estos temas que hemos estado viendo el día de hoy. Y nada, déjame tu comentario, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Y chao, chao.